Hola, mi nombre es Roberto y el día de hoy te voy a hablar sobre los test genéticos. Así es, ese tipo de test que hacen algunas empresas y que afirman que con base en un análisis en tu ADN pueden asesorarte sobre qué, cómo y cuánto comer. ¿Estás en Nutroscopia? Vamos para allá. Para explicarte este tema, he elegido un artículo publicado recientemente en la revista Advances in Nutrition, que como siempre tendrás un link en la descripción donde puedes acceder al sitio web de la revista y descargarlo. Los test genéticos se hicieron famosos gracias a sus aplicaciones clínicas en errores innatos del metabolismo. Ejemplos clásicos de estos son la fenilcetonuria y la galactosemia. No obstante, hoy en día las enfermedades poligénicas figuran en el top de las causas de muerte. Estas se denominan así ya que son el resultado de una interacción compleja donde se ven involucrados más de dos genes. Ejemplos de estas enfermedades serían diabetes mellitus tipo 2, enfermedad cardiovascular, que como sabemos y no es nada nuevo, están asociadas a obesidad y a sedentarismo. Aunque debo mencionar que se piensa que la prevalencia elevada de estas enfermedades es más probable que esté explicada en una transición rápida de estilo de vida que de cambios en la secuencia de nuestro ADN a través del tiempo, es decir, a través de evolución. Ahora bien, entender las bases genéticas de una enfermedad ha demostrado ser bastante útil en la prevención y también en el diagnóstico oportuno de las enfermedades. Ahora bien, la genómica nutricional y más específicamente la nutrigenética es un área de la biología molecular que se conjunta con la nutrición para encargarse de prevenir y tratar enfermedades con base en la constitución genética de un individuo. La nutrigenética junto con la nutrigenómica y la epigenómica nutricional son los tres pilares más grandes de la genómica nutricional. El artículo habla constantemente de los DTC-GT, que son los Direct to Consumer Genomic Tests, o test genéticos dirigidos para el consumidor. Y hace la siguiente pregunta: ¿realmente estamos listos los profesionales de la salud para aplicar estos tests en la consulta? Y espérame, antes de que me saques tu diploma de nutrigenética, déjame decirte que no estoy hablando de eso. No estoy hablando de si nosotros los nutriólogos necesitamos cursos sobre nutrigenética para aplicarlo. Estoy hablando de si la información generada, es decir, que está publicada, la evidencia científica, está lista para ser traducida en guías clínicas y formar parte de iniciativas en salud pública. Ese es el punto interesante aquí. Para contestar esa pregunta, el artículo enlista 3 desafíos a los cuales se ha tenido que enfrentar la nutrigenética. El primero es: hace falta un panorama general sobre las influencias genéticas en las enfermedades poligénicas. En otras palabras, no siempre se contempla la función del gen y su interacción con otros genes que pudieran estar involucrados en la enfermedad poligénica. El punto número 2 sería la falta de estudios longitudinales que integren datos genotípicos, fenotípicos, dietéticos, moleculares y clínicos. En otras palabras, este punto se refiere a que la mayoría de los estudios han sido transversales, además de que no siempre incluyen todos los factores que inciden en la enfermedad. El punto número 3 trata sobre la caracterización de la ingestión dietética. ¿A qué me refiero con esto? A que las herramientas dietéticas que se usan para asociar a las variantes genéticas, es decir, como recordatorio de 24 horas, diario dietético y frecuencia de consumo de alimentos, se encuentran sesgadas. Todo nutriólogo sabe que pueden estar sesgadas, ya que dependen de la memoria y de la interpretación del paciente, así como de tu interpretación. Sabemos que hay herramientas para disminuir el sesgo de estas. De hecho, el artículo menciona algunas de ellas. Sin embargo, cabe destacar que sigue siendo una limitante. Además de que en algunas ocasiones no se ha podido replicar los resultados en poblaciones independientes. Bueno, pero existen algunos estudios que hablan sobre variantes genéticas donde los resultados han sido replicables. Ejemplo de esto es el gen PPAR gamma, el cual principalmente tiene funciones como diferenciación del adipocito, sensibilidad a la insulina, entre otras. Sin embargo, no hay un consenso claro de cuánta grasa tiene que consumir un individuo que es susceptible, en este caso, a alguna alteración metabólica. También podemos hablar del gen FTO, el cual se incluye en muchos de los tests que ofrecen este tipo de empresas y sobre el cual se han hecho estudios bastante importantes y ha sido fuertemente asociado a obesidad. Sin embargo, tampoco hay un consenso claro de cómo asesorar a una persona que es susceptible a obesidad con base en el genotipo que lo predispone. Las compañías que ofrecen estos paquetes generalmente, después del análisis TED,
ofrecen información sobre algunas alteraciones monogénicas que puedas tener. Ejemplos de estos pueden ser intolerancia a la lactosa, sensibilidad a la cafeína, por supuesto están consumo de macro y micronutrientes y claro está el asesoramiento sobre la composición corporal, es decir, para bajar de peso, si quisiéramos resumirlo. Y aunque algunas compañías revelan cuáles son las variantes genéticas que analizan, muchas otras simplemente no lo dicen o es información que está no disponible para el público. Dado los hallazgos inconsistentes entre la interacción de dieta y genes, actualmente los test genéticos y su asesoría con base en ellos se considera cuestionable. Existe una gran necesidad de poder aplicar esto a la clínica, es decir, de establecer puntos de corte más precisos sobre cómo asesorar a nuestros pacientes con base en su perfil genético. Además, los profesionales de la salud, en este caso los nutriólogos, tienen que estar muy bien preparados para poder asesorar a sus pacientes. Claro, porque es en base a su perfil genético, entonces necesitas entender muy bien la información genética que se te está dando en el test para poder incidir. El problema es que actualmente la evidencia científica cuenta con muchos huecos, particularmente para las enfermedades poligénicas. Además de esto, las recomendaciones son generalmente aplicables solamente en la población que fue estudiada y serían poco o nada útiles para poblaciones que se encuentran alejadas geográficamente hablando. Como por ejemplo, querer aplicar recomendaciones a base de estudios que fueron hechos en inuits de Groenlandia en mexicanos. No tendría sentido. La nutrigenética es un campo bastante complejo. Se encuentra actualmente en crecimiento y debe crecer mucho más antes de que podamos dictar guías claras y objetivas. Además de esperar su crecimiento, se debe luchar por conectar esas brechas que se forman durante ese crecimiento. Además de todo, integrar los resultados con otros estudios en diferentes poblaciones, es decir, buscar que los resultados sean replicables y además comprobarlo. La nutrigenética enfrenta muchos obstáculos, sin embargo, eso no es un motivo para desistir en esta área de la ciencia. Solamente que al parecer la información que te daría una de esas empresas como asesoría nutrimental parecería estar aún muy alejada de algo personalizado y preciso, y por el contrario te encontrarías gastando mucho dinero. Para concluir, es preciso decir que la nutrigenética podría enriquecerse aún más de otras áreas que son las denominadas o que se conocen como las áreas ómicas, como por ejemplo la metabolómica, proteómica, transcriptómica y la epigenómica nutricional. Es probable que conjuntándolas, aunque no es una tarea nada sencilla, nos acerquemos un poquito más a esas recomendaciones personalizadas que tanto busca la genómica nutricional. Bien, si has aprendido algo nuevo, suscríbete, haz clic en me gusta y te invito a seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Nos vemos en el próximo video. Adiós.